Buenas noches, queridos hermanos. Somos la familia Ibáñez y Riosola. Yo me llamo Federico, mi señora Marcela. Hicimos el cursillo 130, siendo 131 el año pasado. Y nuestra familia se conforma de Ignacio de 8 años, Guadalupe de 6 y Rafael que cumple 4 ahora en septiembre. Le traemos un tema interesante que lleva como título La persona humana, basado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Para dar comienzo, hacemos una pequeña introducción y una aclaración de la palabra hombre. No significa varones, ni varones más que las mujeres. Por lo tanto, es sinónimo de la palabra ser humano. Digamos que cuando se dice la palabra hombre, estamos asimilando a tanto a hombre y mujer como un ser humano. Comprende a mujeres y a varones. A pesar de este hecho, la mayoría de los editores censuran el uso tradicional de hombre o de la palabra él. Esta censura, por lo general, se incide por respeto a los fuertes sentimientos de feministas influyentes y quizás por culpa y en reparación por las numerosas injusticias reales que en el pasado los hombres le han hecho a las mujeres. Bueno, en este cuadernillo que estamos presentando se mantiene el lenguaje tradicional, no por ningún deseo de excluir a las mujeres o de negar igualdad total entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que, bueno, debido a la convicción de que injusticias pasadas contra mujeres no se reparan con injusticias contra el idioma. Siempre se trata de aclarar porque con el tema que sigue se va a decir muchas veces la palabra hombre, entonces es bueno aclararlo para que se entienda que no sea, cuando se dice hombre no se habla solamente del varón, sino que es hombre y mujer en realidad. Bien, aclarado este tema, vamos a dar comienzo con el primer punto, que habla de la dignidad del hombre en la actualidad. Dice que ningún siglo en la historia habló más sobre la dignidad del hombre que en el siglo XX. Sin embargo, ningún siglo en la historia amenazó la dignidad del hombre más, tanto en teoría como en la práctica. Porque los tres pensadores que mayor influencia tuvieron en el siglo XX, que fueron Darwin, Marx y Freud, redujeron al hombre a algo sin alma, o a un mono listo que accidentalmente evolucionó, o una pieza en la maquinaria económica del Estado, o también a un maníaco sexual reprimido. Al igual, amenazado en la práctica, debido a la invención más dramática del siglo XX, el genocidio, el asesinato deliberado de más de 100 millones de personas inocentes, más de la población entera del mundo durante la mayor parte de la historia del hombre. Y no solo por parte de Hitler, Stalin y Mao, ¿no? En América Latina también. Más de 1,5 millones de seres humanos al año continúan siendo masacrados en el vientre de su madre. La causa de esta carnicería humana debería ser obvia para cualquier cristiano, judío o musulmán. Una vez que Dios está muerto para cualquier sociedad o cualquier ideología, también está muerto la imagen de hombre, digamos, ¿no? La abolición del hombre, que es el título de un libro profético de C.S. Lewis. Proviene de la abolición de Dios, puesto que Dios es la fuente de toda la vida, y cuando cualquier cultura dice no a Dios, dice no a la vida también, y se convierte en lo que el Papa Juan Pablo II se atrevió a decir o a llamar una cultura de muerte. En el punto número 2 veremos la base de la dignidad del hombre. De igual forma, si alguien dice amo al hombre pero odia a Dios, es un mentiroso, puesto que un gran edificio no se sostendrá sin una base sólida. Cada persona en nuestra cultura afirma la dignidad del hombre, pero ¿cuál es su base? ¿Qué evita que colapsemos? La respuesta católica es clara. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. La dignidad de hombre descansa de su destino. Él no es solo polvo de polvo, sino de Dios y para Dios. El hombre tiene valor y dignidad porque es una cosa sagrada. Como la Eucaristía en el hombre, también Cristo está verdaderamente escondido. Muy bien, en el tercer punto vemos a Cristo como el significado del hombre. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El hombre ve su propio significado y destino con mucha más claridad en Cristo, ya que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿no?
Pero en el Antiguo Testamento no dice cuál es esa imagen. Y en el Nuevo Testamento sí lo dice. Esto quiere decir que la dignidad del hombre está basada en el hecho de que es creado para ser como Cristo, como Dios. Cristo es la respuesta, y no solo es una respuesta abstracta o una teoría, sino una respuesta concreta. Es un hecho. Jesucristo da los datos para que el hombre se conozca a sí mismo, para entenderlos. Consultamos a los datos escritos en la Biblia, que dice tanto Cristo como las Escrituras se llaman la palabra de Dios. Por esto debemos esperar encontrar a Cristo, también en el centro del Antiguo Testamento, con la creación del universo y del hombre. En el cuarto punto vemos a Cristo como la base de la solidaridad humana. El hombre encuentra su significado en Cristo, no solo como un ejemplo o una idea para imitar, ¿no? Sino como la cabeza de un cuerpo. Nosotros somos los miembros de Cristo, miembros no como accionistas de una corporación o una empresa, sino como las extremidades de un cuerpo, un brazo, una pierna. Quiere decir que Jesucristo es el que comanda nuestras vidas para guiarnos hacia la gracia de Dios. Nuestra cultura ahora cuestiona seriamente por qué debemos respetar toda la vida humana, incluyendo al no nacido, al que tiene impedimento severo, al que tiene retardo, al desquiciado, al enfermo, al moribundo, incluso al malvado o al criminal. ¿Por qué debemos tratar a esa gente que nos causan inconvenientes y que son rechazados como nuestros hermanos? Es simplemente porque son nuestros hermanos en Cristo. Por eso es que debemos tratar a esa gente con tanto amor. Es uno de los mandamientos que Jesucristo nos dejó. Ama a tus hermanos como a ti mismo. En la encarnación, Cristo asumió nuestra naturaleza humana, no solo un hombre. Por consiguiente, todos los hombres llevan la imagen de Dios, del Hijo de Dios, así como la del Padre, ¿no? Los no cristianos no pueden deshacer la imagen de Cristo en ellos, negándolo, como tampoco los ateos no pueden deshacer la imagen del Padre en ellos, negándola simplemente. La hermandad del hombre se basa en la paternidad de Dios, encarnada en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué todos somos uno? Y la Iglesia nos dice la respuesta. Somos uno por el cuerpo de Cristo. Sin embargo, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de Dios. Es por eso que nuestros cuerpos son sagrados, son templos del Espíritu Santo. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar el último día. No somos ni animales ni ángeles, somos esencialmente cuerpo, así como espíritu. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Como dicen las Escrituras, todo es vuestro y vosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Muy bien, otro punto que tocamos es la unidad del alma y del cuerpo. El hombre no es meramente un cuerpo, ni tampoco es meramente un alma. Él es un ser en dos dimensiones, corporal y espiritual. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. El alma humana no está aprisionada en el cuerpo, como lo enseñó Platón, sino que está expresada en él. Y al cuerpo no lo esclaviza el alma, sino que lo complementa, como una bella pieza de mármol que se complementa y se lleva a la perfección recién en una gran obra de escultura. Ahí recién se aprecia la descripción del alma humana también, ¿no? Es quienes somos, es como una personalidad, y nosotros le damos forma a través de todas las elecciones de nuestra vida. Por consiguiente, la resurrección del cuerpo se necesita sí o sí para completar y perfeccionar nuestra naturaleza humana en el cielo. Otro tema que se toca ahora también es la sexualidad humana. Dice que Dios inventó el sexo. Es por eso que no es malo ni sucio, ni tampoco es meramente neutral. Es bueno y sagrado, deliberadamente diseñado como masculino y femenino. Es la primera razón por la que el sexo es sagrado. Es sagrado no solo debido a su origen, sino también debido a su fin. Este propósito de ser el medio de procrear las cosas más grandes del universo, que serían las personas. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan
de una manera única. Es una obra humana que Dios utiliza como medio material para realizar la obra más divina que se realiza en la tierra. En la misa, el hombre ofrece el pan y vino, la obra de la naturaleza y de las manos humanas, para que Dios lo transforme en cuerpo y la sangre de Cristo. En el sexo, el hombre ofrece su obra, la procreación de un nuevo cuerpo, para que Dios realice su trabajo, que es la creación de una nueva alma. Y bueno, Dios concede a los sacerdotes la increíble dignidad de ser sus instrumentos para obrar uno de sus dos grandes dones, que es la Eucaristía. Dios concede a los esposos la increíble dignidad de ser sus instrumentos para obrar el otro don de la procreación. Ontológicamente bueno tiene que ser respetado y usado como es debido, y el mal uso de algo que es ontológicamente bueno es moralmente malo. Y bueno, otro punto que vemos es la complementariedad de los hombres y las mujeres, cómo se complementan los hombres y las mujeres. La visión bíblica y católica de la sexualidad rechaza tanto al chauvinismo, que considera un sexo, cualquiera de los dos, como superior. Digamos que cualquiera de los dos sexos, siendo masculino o femenino, eligen uno y lo ponen como superior. Puede ser machismo o puede ser feminismo. Y unisexualismo. Dios inventó el sexo y Dios creó a los hombres y a las mujeres diferentes en naturaleza nada más, pero con el mismo valor. Dios diseñó masculino y femenino para complementarse y perfeccionarse uno al otro, amarse uno al otro y encontrar gozo uno en el otro, tanto biológica como espiritualmente. La comunidad primera y fundamental fue un hombre y una mujer, que vendría a ser Adán y Eva. Son el primer cimiento de toda la comunidad humana. Es la familia, ¿no?, que se engendró desde Adán y Eva. Un hombre y una mujer convirtiéndose en una carne. Otro tema que vamos a ver, el hombre y la naturaleza. Por un lado, el hombre es parte de la naturaleza, es la culminación de la creación, pero él es una criatura, no es el creador. Por el otro lado, vemos que el hombre es superior a la naturaleza, por su razón y su libre voluntad. A esto Dios le confió el dominio de la naturaleza. Vendría a ser, el hombre es el artista, la naturaleza es su material y su estudio. Un artista domina su material conociéndolo, amándolo y respetándolo. El hombre estaba libre de la triple concupiscencia. Sería el deseo desordenado, que lo somete como un adicto a los placeres de los sentidos, la lujuria y a la apetencia de los bienes terrenales, la avaricia y a la afirmación de sí, el orgullo contra los imperativos de la razón. El autodominio llega a través de las tres virtudes, la pobreza, castidad y obediencia. Son las tres armas que contradicen los tres vicios principales de avaricia, lujuria y orgullo. El orgullo competitivo fue una invención del diablo, quien nos enseñó a querer ser como dioses. La caída del hombre. ¿Cómo sucumbió el hombre a la tentación? ¿Fue la caída un suceso histórico? La Iglesia no requiere que interpretemos las historias de la creación y la caída literalmente. Esta insiste que deben ser interpretadas como algo que verdaderamente ha sucedido. El pecado es un hecho histórico, es real como el universo. Su causa también tiene que ser un hecho histórico. Otro punto que vemos es el origen del mal. Otra respuesta posible a la interrogante del origen del pecado. Si el mal no es culpa nuestra, tiene que ser culpa de algo más grande que nosotros o de algo menos que nosotros. Digamos que si una estatua tiene defectos, tenemos que culpar a su escultor o al material con el que se construyó, a menos que la estatua hubiera tenido una libre voluntad y alterara el diseño del escultor. Sabemos bien que Dios es todo bondad, por lo que no puede ser Él el origen del mal, por lo que la materia no es el origen del mal, digamos nosotros. Estamos sujetos a su voluntad, y su voluntad es buena. El único culpable que queda es el que vemos en el espejo, o sea, nosotros mismos, ya que nosotros tenemos la libre voluntad de alterar el diseño de nuestro Creador. Al confrontar el misterio del mal, tenemos que ser por lo menos lo suficientemente sinceros para comenzar a adquirir la realidad de nuestros datos. El mal humano, la perversidad moral y el pecado.
El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Digamos que para intentar comprender lo que es el pecado es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esa relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad. Bueno, ahora vemos el punto de la necesidad de la revelación divina para comprender al hombre. Es por esto que las explicaciones seculares del mal nunca son suficientes. Sin el conocimiento que ésta nos da, que es la revelación de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica o un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. Todos los juicios del hombre están al revés. Entonces consideramos el pecado como normal y humano, y consideramos la santidad como anormal y sobrehumana. El error fundamental sobre el hombre que nuestra sociedad secular asume, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada hacia el mal, da lugares a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. La revelación divina nos devuelve nuestra etiqueta de identidad. Es información crucial. Nuestro amo es nuestro creador y nuestro nombre es querido Hijo de Dios. Y nuestro destino siempre es y será el cielo. La idea del pecado es muy impopular en el mundo moderno occidental, pero es una parte esencial del Evangelio cristiano y la Iglesia, que tiene el sentido de Cristo. Sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado sin atentar contra el misterio de Cristo. El pecado no significa que somos totalmente malos, o peores que el bien, o que nuestro propio ser es malo, o que ya no somos infinitamente valiosos e infinitamente amados por Dios. Significa que estamos seriamente heridos. Vendría a ser como una obra maestra mutilada. Mientras más valiosa sea esta obra de arte, más terrible es su mutilación. Una vez que la armonía entre nuestra alma y Dios se rompe, todas las armonías que dependen de esta también se rompen. La armonía con la naturaleza, la espina y los cardos, el sudor de la frente y el dolor al dar a luz. Tenemos también la armonía entre el cuerpo y el alma, la enfermedad y la muerte, la armonía entre hombre y mujer, Adán que culpa a Eva, y la armonía entre hermanos. Y ahí vemos a Caín cuando mata a Abel. Bueno, ahora vemos las tres etapas de la historia. Malas noticias y buenas noticias. La historia humana, tanto como la historia de la Biblia, sigue estas tres etapas: creación, caída y redención. Primero, el buen Dios crea un mundo bueno y al hombre. Luego el hombre desfigura la creación de Dios y a sí mismo, en la caída. Entonces Dios laboriosamente lo vuelve a poner en orden. Las tres etapas son el paraíso, que es el jardín del Edén, el paraíso perdido, que es la caída, y el paraíso recobrado, que es la redención. Ya en Génesis 3 vemos el comienzo de la tercera etapa, la redención, cuando Dios promete la victoria eventual de Cristo sobre todo mal. En Génesis 3:15 es la primera profecía del Evangelio, el protoevangelio, que significa la incesante búsqueda de Dios hacia el hombre, así como Dios nos promete nuestra redención mediante Jesucristo, pero también nos afirma acá en Génesis 3:15 que nos va a dar la redención, pero también vamos a sufrir una gran lucha espiritual. Pero si nosotros somos perseverantes y seguimos luchando, vamos a ganar ese premio, que es la redención. ¿Por qué permitió Dios el pecado? Dios permitió que el hombre pecara porque consideró que con la llegada de su Hijo Jesucristo, el hombre obtendría más gracia de las que perdió mediante la desobediencia, el pecado. San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Al igual que Santo Tomás de Aquino dijo: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. ¿Es el hombre bueno o malo? Como comprendemos, es ambas cosas.
dos extremos son perennemente posibles y populares: el pesimismo, que deniega la bondad del hombre, y el optimismo, que deniega el mal. La Iglesia rechaza ambos errores, como también rechazó el pelagianismo, una herejía del siglo V, que enseñaba que el hombre es tan bueno que se puede salvar a sí mismo sin la gracia de Dios. Pelagio menospreció el pecado original. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Pero al igual, la Iglesia también rechazó la enseñanza de los luteranos y calvinistas en el siglo XVI, que el hombre era tan malo, que tenía una depravación total, que no podía escoger libremente cooperar con la gracia de Dios.